Amigos de BPI, hasta ahora nos encontramos en los espacios de la biblioteca, el Centro Cultural específicamente de la Universidad Católica Andrés Bello, en donde se lleva a cabo el foro ¿Qué derechos? Aproximación a la violencia policial. Este foro organizado también entre Caracas Mi Convive y la organización Orfavide. Ellos han seguido también de cerca, muy de cerca, lo que es estos índices de violencia a mano de los cuerpos de seguridad del Estado. Nosotros vamos a conversar con Frima Udelman, ella es organizadora de la Red de Atención de Víctimas de Caracas Mi Convive, para que nos dé un preámbulo más o menos de este foro, en donde ya han hecho algunos aquí en el espacio de la Universidad Católica Andrés Bello. ¿Cuál es la diferencia de este foro a los otros ponentes que ha habido anteriormente? ¿Qué nueva actualización de información nos puedes brindar en cuanto a estos índices en donde la violencia en Venezuela, ya sabemos los grados, los altos índices que existen? Bueno, en este caso el foro es muy similar al anterior. La idea es que esto es volver a utilizar los mismos datos que no dejan de ser novedosos, que no dejan de darnos información no solamente de cuánto, sino de cómo, de cuáles son las consecuencias de las acciones que se están tomando como políticas de Estado y que son una respuesta violenta a la violencia, ¿no? Bueno, ¿qué tiene de diferente? Es que hoy esto es apertura de una exposición fotográfica. Bueno, ya ahorita van a hablar con el fotógrafo un poco, pero es para contextualizar las historias y darle, bueno, personificar, ¿no?, esos números que sí, se leen como números, pero son familias, son padres, son madres, son hijos que están detrás de cada uno de esos numeritos, ¿no? Y bueno, un poco esa es la idea de hoy, mostrar que si bien es una política bueno, que está asediando y que está, bueno, matando en nuestras comunidades, también hay respuestas y hay propuestas de organización y de maneras de lidiar con el dolor y con la injusticia. Y hoy un poco la idea es, bueno, es hacer un homenaje a esas personas que se han organizado. Este es un grupo de familias. A ver, hace casi 30 años surgió COFAVIC, que es un grupo de familiares con la intención de denunciar lo ocurrido en el Caracazo, y hace 5 años aproximadamente surgió un proyecto de ellas llamado Orfavide, que es un grupo de familias que se ha dedicado a denunciar a través de la justicia convencional las violaciones de derechos humanos que están de la mano con las ejecuciones extrajudiciales, ¿sí? Entonces, bueno, hoy el homenaje es a la organización y a la valentía de ellas, que se dedican día a día, semana a semana, a ir a las fiscalías, a revisar cómo están los casos y tienen resultados sobre policías que han sido imputados, que han sido encarcelados y bueno, que es un acto titánico de valentía y de resistencia, ¿no? Tú, como representante de esta red de atención a víctimas, ¿cómo ha sido el acompañamiento con estas familias, el seguir estos casos de ejecuciones extrajudiciales, en donde cómo hacen para que estas personas que muchas veces están invisibilizadas o tienen temor a ofrecer detalles sobre su familiar que fue ajusticiado, cómo hacen para hacer ese contacto con la persona, ese primer contacto, para que cuente su historia y luego incluso para que sea también parte de esta exposición que ha sido expuesta el día de hoy? Bueno, en este caso, bueno, hay dos grandes. Esto es un grupo que ya existía antes de que nosotros empezáramos el trabajo. Como te digo, ellos tienen 5 años, nosotros tenemos aproximadamente 3. Ellos son aliados, ¿no? Ellos tienen una organización, ellos tienen un acompañamiento legal y psicológico, y nosotros estamos hoy sirviendo como de ancla para mostrar lo que ellos están haciendo. En cuanto a nuestro trabajo, con otro grupo también de familiares, porque bueno, no son pocos los que están en esta situación. Bueno, tenemos un grupo de personas, de líderes comunitarios que están en las comunidades, conocen las historias y nos contactan. Y bueno, vamos al acompañamiento cercano, doloroso, y bueno, lo que sí vemos es que y tratamos de promover redes, ¿no? Un poco, porque no son pocas, y la sensación de que están acompañadas y de que es un dolor compartido alivia también un poco la carga y permite como también el reconocimiento del dolor del otro, que está pasando por una situación similar. Y han surgido iniciativas como bueno, de participación en actividades comunitarias que permiten precisamente enredarse y luchar contra la respuesta natural contra la violencia, que es el aislamiento. ¿Este proyecto solamente lo desarrolla en zonas populares de la ciudad capital? Sí, en sectores populares del municipio Libertador, específicamente.
Perfecto, agradecemos las palabras entonces de Frima Udelman. Ella es organizadora de la Red de Atención de Víctimas de Caracas Mi Convive, una también de las ponentes que van a estar formando parte de este foro ¿Qué derechos? En la Universidad Católica Andrés Bello. Vamos a conversar también con Santiago García, él es investigador del proyecto de Monitor de Víctimas, para que nos comente un poco sobre, Santiago, tu ponencia, de qué va. También conversábamos en el foro pasado que estuvimos, BPI también tuvo la oportunidad de estar aquí presente, sobre estos índices que están sumamente altos, incluso a manos de cuerpos de seguridad del Estado también. Estamos hablando de los famosos OLP, que si se quiere han estado así como en el vacío, si han servido o no. ¿Qué nos puedes, un balance general sobre ello? Bueno, el foro en general se ha tratado o sea, lo que busca es visibilizar lo que son este tipo de políticas, ¿no? Las OLP, los operativos militares, que lo que buscan es subir y deshacerse de los criminales a través de la mano dura, son políticas que se han implementado aquí en Venezuela, en Latinoamérica, en otras partes, y todas han llevado siempre al mismo resultado. La delincuencia, los índices de criminalidad, la violencia, no disminuyen con esta política de seguridad, sino que más bien se incrementan. La población se vuelve más violenta al ver que el Estado se vuelve más violento. Entonces el objetivo de este foro es visibilizar y dar conciencia de eso. Es decir, los entes encargados de proteger a los venezolanos son otro actor violento en nuestra sociedad, y más que ayudar a disminuir los índices de delincuencia, de homicidios, lo que están haciendo es promoverlo. Precisamente, ya que estamos hablando del tema de las OLP, si mal no recuerdo, creo que fueron creadas en el año 2013 aproximadamente. Desde el 2013 o esto alrededor de estos años hasta el 2018, en conclusión, ¿qué podemos sacar de este tipo de operativos llevados a cabo por el gobierno nacional? Desde que se instauraron los operativos de liberación del pueblo, los índices de homicidios perpetrados por las fuerzas de seguridad se han elevado, los índices de homicidios en Venezuela en general también, los índices de delincuencia no han disminuido significativamente. Se ha dicho que del 2016 al 2017 hubo cierta disminución, pero siempre hay que considerar que el 2016 fue un año particularmente violento y los índices del 2017 siguen siendo sumamente altos cuando se les compara con años anteriores. Entonces, a fin de cuentas, ¿cuáles han sido los resultados? Ninguno, no se ha logrado nada, no se ha logrado garantizar la seguridad y los derechos, más bien se ha atentado contra el derecho a la vida de muchos venezolanos. ¿Cómo hacen para, de alguna forma, determinar estos índices en donde el gobierno nacional no ofrece cifras oficiales, el Ministerio de Interior y Justicia tampoco, o al menos anuales, digámoslo así, los índices de mortalidad? En este caso ustedes también hablando de ejecuciones por parte del Cuerpo de Seguridad del Estado. ¿Cómo hacen para manejar estos índices o para determinarlos y exponerlos? Sí, bueno, aquí hay dos grandes problemas, ¿no? Primero es la ausencia de información, el hecho de que la información que se da siempre es muy precaria y es muy escasa, ¿no? La información oficial llega cada 3, 4 años y solo te hablan de la magnitud de los hechos, cuántos homicidios hubo. Es una información que, si bien puede ser impactante, no sirve luego para generar políticas de seguridad apropiadas a una ciudad en particular o para un contexto en particular. No se puede hacer mucho con este tipo de información. Entonces, ¿cómo se consigue? Como lo dice la socióloga Verónica Suya, uno termina rasgando las paredes con las uñas. Hay ciertos datos a los cuales uno puede tener acceso. El monitor de víctimas como tal surge en respuesta a esta ausencia de información. Se visitan las morgues de Caracas y se busca generar una base de datos independiente que, si bien es verdad, puede no darnos el número real, genera un aproximado y es una muestra de datos que, hasta por lo que hemos visto y lo que hemos comparado, es bastante representativa de la situación urbana en la ciudad. Entonces, ¿cómo se consigue? A duras penas. Bueno, agradecemos las palabras de Santiago García, él es investigador del proyecto Monitor de Víctimas, quien, bueno, expone un poco lo que es la dificultad para llegar a estos índices en donde tienen que hacerlo de manera particular y se dificulta precisamente por la falta de información oficial por parte del gobierno nacional. Vamos a conversar también, por último, con Gabriel Osorio, él es fotógrafo de la exposición Código 62, que se está inaugurando el día de hoy como parte de este foro ¿Qué derechos? Aproximación a la violencia policial en la Universidad Católica Andrés Bello. Gabriel, primero tendría que agradecerte tu participación aquí y preguntarte por qué Código 62.
Código 62 es una clave de uso policial que significa enfrentamiento. Código 62 es Retratos contra la impunidad, que es el nombre de la exposición. Es una muestra de retratos de familiares cuyos hijos o cuyos familiares fueron asesinados, fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Es una muestra mínima de un universo mucho más amplio de personas en cuyos casos fueron manipuladas las experticias, las pruebas, hay retardo procesal, hay dudas con respecto a la versión policial, y donde los familiares aseguran con testigos que sus sus seres queridos fueron víctimas de un montaje y de un asesinato cruel. La exposición cuenta, además de los retratos, cuenta con unas gráficas donde están los datos de monitor de víctimas que hizo la gente de Runrunes. Hay un texto de Carlos Correa, que es el director de Espacio Público, que también es un experto en el tema de derechos humanos. Y tiene, aparte de los retratos, unas fichas con la información de cada caso, cómo ocurrieron las muertes, cuánto tiempo de retardo procesal tiene cada uno y con qué fiscales han tratado. Básicamente es una muestra de retratos, de denuncias para el tema de las ejecuciones extrajudiciales. Bien, Gabriel, ya Frima, la organizadora de esta representante de la Red de Atención de Víctimas de Caracas Mi Convive, nos indicaba que había una estrategia para poder llegar a estas personas, a estas familias, para que les comente o por lo menos expongan su caso. Tú, desde tu espectro fotográfico, tu ángulo como fotógrafo, ¿cómo es ese sentido cuando llegan a las personas, a los familiares? ¿Qué puedes comentarnos de lo que te ha quedado de esta exposición? Bueno, primero que todo, es un tema muy delicado de fotografiar, entonces hay que tener como muchísimo tacto con las personas, hay que ponerse como en el lugar de las personas y explicarles muy bien de qué se trata lo que estamos haciendo. Código 62 surge, digamos, trabajando de la mano con la gente de Caracas Me Convive, quien está trabajando con las víctimas, y surgió la idea entre los dos de hacer una muestra que podamos itinerar y mover de estos retratos. Básicamente, digamos, lo que busca el fotógrafo es tratar de sensibilizar a un público sobre un tema que nos afecta a todos y un tema prácticamente de seguridad nacional, que es el tema del respeto a la vida. Llevas tiempo en esto, Gabriel. Digamos que en conclusión, más allá de todas estas factores que han expuesto de la violación de derechos humanos, operativos por parte del Gobierno Nacional y el Ministerio de Interior y Justicia, que si se quiere no han servido, así lo resaltan los especialistas. ¿Qué te ha quedado a ti de esto? ¿Cuál es la experiencia durante no solamente esta exposición, sino de tu tiempo fotografiando este tipo de casos en donde... Por último, ¿qué puedes concluir tú como fotógrafo de hasta dónde puede llegar el nivel de violación de derechos humanos? Bueno, en el caso mío, que trabajo con la imagen, yo tengo un proyecto mucho más amplio que tiene que ver con un fotolibro que va, digamos, que está en proceso. La experiencia de trabajar con estas personas, digamos, que hace que uno vaya como afinando y descubriendo otras aristas que puede tener este proyecto. Por ejemplo, por cada asesinado hay un promedio como de tres o dos niños huérfanos. Entonces, ahí hay un universo de personas, digamos, que es interesante. O sea, podría ser interesante de repente retratos de todos esos niños que se quedaron sin padres porque fueron asesinados por la policía o por el Cuerpo de Investigaciones del 6CPC. Es muy triste, bueno, el saldo, digamos, el saldo que me queda a mí como fotógrafo, pero al mismo tiempo como comunicador, que es el mismo rol que hacen ustedes. Bueno, nos toca denunciar, nos toca mostrar lo que no se sabe públicamente, y tratar de que eso quede
que quede, digamos, en la memoria colectiva y sirva como un instrumento de denuncia ante otras instancias si es que éstas se llegan a agotar. Agradecemos las palabras entonces de Gabriel Osorio, él es fotógrafo de la exposición Código 62, que se está inaugurando en el marco de este foro que se realiza en la Universidad Católica Andrés Bello, de qué derechos, de aproximación a la violencia policial, y que ya bien los ponentes han expuesto un poco sobre de qué va, y también un punto principal es las OLP, que se han servido, cuál es el impacto de ellas en el país desde su creación aproximadamente en el año 2013. Nosotros estaremos muy atentos a lo que siga desarrollándose en este foro en la Universidad Católica Andrés Bello. Reportó para BPI TV desde Caracas, Venezuela, Joan Álvarez.